Bueno, pues muy buenos días, muy bienvenidos a todos ustedes aquí a escuchar a nuestro querido amigo, el doctor Eduardo Matos Moctezuma, como él dice, descendiente del gran Tlatoani. Entonces, para los que no sabían, ¿verdad? Descendiente directo del Tlatoani, de Moctezuma II Xocoyotzin. Y nos da mucho gusto tenerlo aquí en el Centro de Estudios, en este ciclo en torno a la historia de la Ciudad de México, y pues quién mejor que el doctor Matos Moctezuma para hablarnos sobre los últimos descubrimientos del Templo Mayor, proyecto que él inició en los años 80. Bueno, hace muchos años, y que pues fue gracias a él que precisamente pues hemos conocido muchísimo más de lo que era la Ciudad de México Tenochtitlan. Pues sin mayor comentarios, simplemente agradeciéndote mucho, Eduardo, tu presencia, porque sabemos que estás muy ocupado y estás mucho fuera del país también, así que te agradecemos mucho tu tiempo y pues vamos a aprender mucho y vamos a divertirnos también mucho con tu conferencia. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, pues bienvenidos aquí a este ciclo que ya había dado inicio con la intervención de Ángeles González Gamio y que, como ustedes han visto, pues lleva por título precisamente el de Ciudad de Ciudades. Y hoy vamos a hablar de eso, nada más que nos vamos a remontar a el México prehispánico, para lo cual, desde luego, vamos a hacer un viaje en el tiempo, un viaje al que los invito para que nos acompañen y puedan ustedes ver y apreciar algunas cosas que ya conocen y que salieron en la Ciudad de México y otras que, como dijo el doctor Manuel Ramos Medina, pues son, digamos, novedosas, actuales en cierto sentido. Para esto, pues, para este viaje que los quiero invitar al pasado, voy a remontarme cerca de 2 siglos atrás. Es decir, cuando allá por 1790, finales ya de la colonia, se hicieron algunos hallazgos en el centro de la ciudad. Hallazgos importantísimos por el contenido de los objetos que se encontraron, por la calidad detallado de las mismas piezas y, en fin, por lo que representaron posteriormente para México. En aquel entonces, imagínense, siglo XVIII, 1790, gobernaba la Nueva España, quizá uno de los virreyes que más hicieron por la ciudad y en general por el virreinato, que era precisamente el segundo conde de Revillagigedo. El segundo conde, desde que tomó posesión de su cargo, empezó a hacer trabajos de remodelación, a hacer aspectos en relación a la justicia. Por cierto, cuando él entra, acababa de ocurrir un asesinato terrible de la familia Dongo, etcétera, etcétera, y lo solucionó en pocos días, o sea que entraba con buen paso, con el pie derecho, a gobernar la Nueva España. Pero dentro de las reformas que él fue haciendo, que fueron muchísimas y de las que nos ha quedado, por cierto, si alguno de ustedes tiene interés, pueden ver una publicación del Instituto de Historia de la UNAM, que es la de José Gómez, que era un alabardero, era un guardia de alabarda que estaba en el Palacio Virreinal, allí en el Zócalo, ¿verdad? Y quien da constancia a través de su libro, que es un diario y un cuaderno, da constancia de toda la obra que Revillagigedo va haciendo a lo largo de su gobierno, ¿no? Y, entre otras cosas, nos comenta José Gómez, el alabardero José Gómez, cómo en un momento dado ordena Revillagigedo hacer obras en la Plaza Mayor, en la Plaza de Armas de la Ciudad de México, el hoy Zócalo, ¿no? Y empiezan estos trabajos desde Palacio Nacional hacia el poniente,
¿verdad? Y ocurren dos hallazgos importantes en ese año de 1790. ¿Cuáles son estos hallazgos? Pues algo que ustedes han conocido y seguramente lo han visto muchas veces: la piedra del sol o calendario azteca y la Coatlicue, ¿no? Un año después, en enero de 91, de 1791, también iba a aparecer la piedra de Tizoc y otros objetos arqueológicos. Pero nos interesan particularmente estas dos, que son, digamos, de los primeros hallazgos en las postrimerías de la colonia que van a atraer la atención de la ciudadanía. ¿Por qué razón? Resulta que cuando aparece la Coatlicue, pues no la entienden, no le ven forma a la figura. Y tenía razón, el alabardero mismo dice, en su diario, José Gómez dice, que es una pieza que no tiene ni pies ni cabeza. Y tenía razón, la Coatlicue no tiene cabeza, y ahorita se los voy a mostrar. Lo que es una deidad decapitada, y dos chorros de sangre en forma de serpiente surgen de ella, y al encontrarse dan un frente que aparenta ser el rostro, ¿no? Maravillas del escultor que hizo aquella joya, ¿verdad? Y por pies no los hay, tienen unas garras. Entonces tenía razón aquel señor que escribió a finales del siglo XVIII cuando dice eso, ¿verdad? Es una figura que no tiene ni pies ni cabezas, y no la entendían, obviamente. Poco después, el 17 de diciembre del mismo año de 1790, aparece la piedra del sol, calendario azteca. Pero fíjense una cosa curiosísima que va a ocurrir. Resulta que a la Coatlicue la mandan a los patios de la universidad, de la Real y Pontificia Universidad, que estaba allí cerca. La mandan allí a que esté colocada ahí en un rincón en el patio central. En cambio, la piedra del sol es empotrada por órdenes de Revillagigedo en la torre poniente de la catedral. Allí estuvo durante muchísimos años, casi un siglo, estuvo empotrada en la torre, en la parte que da hacia 5 de mayo, lo que hoy es 5 de mayo. Ustedes van a preguntarse, bueno, ¿y por qué ese destino tan curioso? Una la ponen a la vista pública en la catedral, ni más ni menos, ¿verdad? Como dije yo en algún momento, en contubernio con los ángeles, ¿verdad? En cambio, a la otra, ¿saben lo que va a ocurrir? Los frailes que daban clases en la universidad la entierran en el patio mismo. La entierran. ¿Por qué razón? La respuesta nos la da un clérigo, que creo que fue obispo, que era Benito María Moxó y Francoli, que en sus cartas mexicanas, una serie de cartas que él va mandando a diferentes gentes, en 1805 nos da la razón por la cual enterraron a la Coatlicue en los patios universitarios. Dice él que de repente se dieron cuenta que por las tardes, dice él, en que estaba cerrado el recinto universitario, se ve que las clases se dan en la mañana, ¿verdad? La gente del pueblo se las ingeniaba para meterse y, como dice él, en aquel recinto de las musas, ¿verdad?, iban a ver a la diosa que estaba allí, a Coatlicue, ¿eh? Se hincaban ante ella, llevaban cirios encendidos, ¿no? Y entonces esto empezó a inquietar a los maestros de la universidad, principalmente frailes, ¿verdad?, que empezaron a temer de qué estaba ocurriendo, si eran casos ya de una nueva idolatría, etcétera, ¿no? Yo creo que, aparte de que pudiera haber algo así, en realidad ya estábamos ya cerca del movimiento independentista. Imagínense, esto ocurre a principios ya del siglo XIX y en 1810 iba a estallar ya el movimiento armado, ¿no? Entonces creo que también era un poco el reconocer aquellas antiguas culturas que habían sido negadas por España y en parte destruidas, ¿no?, a juicios de esta gente que iba allí. Y entonces los frailes, cuando ven esta actitud, que la gente empezaba a colarse en las tardes y hincarse frente a la figura, deciden enterrarla.
y la entierran en el patio de la universidad. Entonces, una es públicamente exhibida, la otra es totalmente enterrada. Cuando llega Humboldt, eso ocurre en 1803, Humboldt sabe del hallazgo de estas piezas y quiere estudiarlas. Con el calendario no hay problema, lo está ahí expuesto, va, lo estudia, hace sus apuntes, etcétera. Pero cuando va a querer ver al Acuatlicue, a la universidad, porque sabe que está allí, ¿verdad? Llega y me imagino que preguntan, señores, vengo, el sabio, ¿verdad?, alemán, vengo a ver a la figura de la diosa que han encontrado. Y los frailes me imagino que han, a ver, pues tú dile que la enterramos, no, mejor dile tú, ¿no? Bueno, el hecho es que le dicen, oiga, es que la tuvimos que enterrar. ¿Pero cómo? Yo quiero verla para estudiarla. No, pues no es posible porque la enterramos por no oponerla a la juventud mexicana, así dice Humboldt. Lo que me dijeron es que la habían enterrado por no oponerla para que no la viera la juventud mexicana. Entonces Humboldt, que el sabio Humboldt, que al fin y al cabo era sabio, según dicen, pues sabe que para que la cuña apriete tiene que ser del mismo palo. Y entonces va con el obispo de Monterrey, de Linares, ¿verdad? Y agarra y le dice, oiga, señor obispo, fíjese que los frailes no me quieren dejar ver, han enterrado esta figura y yo quiero estudiarlo, ¿no? Entonces, no se preocupe, ahorita mismo ordeno que la saquen, y la sacan. O sea, la exhuman y puede verla y anota, en fin, hace sus anotaciones y lo publica en su libro de los sitios de las cordilleras, por cierto. Y en cuanto se da la vuelta, la vuelven a enterrar, ¿no? Entonces, hay que esperar hasta 1821, en que triunfa el movimiento armado, para que una de las primeras órdenes que se dan por el naciente país es que saquen a la Acuatlicue, ¿no? La sacan y la ponen allí en el patio de la universidad nuevamente, ¿no? Pero ahora ya por lo menos un tanto más visible, ¿no? Y digamos, yo siempre me he preguntado, bueno, ¿por qué ese interés digamos, de los insurgentes en exhumar esto de fundar el Museo Nacional? Uno de los primeros decretos de Guadalupe Victoria es precisamente el de que se funde el Museo Nacional. ¿Por qué todo este interés? Y se publica además también el libro de Antonio de León y Gama en su segunda edición, que trataba del hallazgo de estas piezas que he mencionado, ¿no? Entonces, ¿por qué ese interés, no? Yo siempre he pensado que era simple y sencillamente porque el naciente país necesitaba volver a establecer el cordón umbilical con lo que consideraban que España había destruido. Es decir, volver a reivindicar aquel mundo prehispánico a través de estas figuras, etcétera, y así entablar esta conexión con aquel México antiguo que había sido, digamos, destruido en parte por España. Pero en fin, vamos a dejarnos de estas anécdotas que a veces resultan curiosas y a veces poco conocidas, y vamos ahora a ver algunos de estos hallazgos precisamente y algo de su contenido, que en aquella época obviamente lejos estaban de saber qué representaban estas figuras y demás, y para finalmente poder ver lo que está ocurriendo ahora, en este momento, allí a un lado del Templo Mayor. Entonces, pues, vamos a comenzar con algunos mitos que son interesantes. Y uno de ellos es el nacimiento del quinto sol. Recuerdan ustedes que hay un escrito, la leyenda de los soles, en la que se nos relata cómo han habido 4 soles primero y cada uno de ellos surgía por la tarea, digamos, por el interés de un dios determinado que trataba de crear al hombre y el alimento que había de sustentarlo. Entonces esa era la preocupación de los dioses. Entonces los dioses se van a empezar a alternar, uno hace un primer sol,
¿verdad? Aquel sol resulta que no funciona, y entonces es destruido totalmente, ¿no? Y así sucesivamente 4 soles, hasta que finalmente se reúnen en Teotihuacán, se convocan los dioses ahí y van a tratar de crear, y de hecho crean, el 5.º sol, que en realidad es el sol del hombre en agua. Entonces vamos a ver un poquito de estos contenidos, y por eso pues he llamado, como pueden ver ahí, nacimiento del 5.º sol. Ahora, ¿dónde tenemos, aparte del relato que yo les he dicho, que está en el escrito llamado La leyenda de los soles, dónde tenemos plasmada esta historia de estos soles? Pues en esta piedra, aquella que había sido encontrada el 17 de diciembre de 1790, ¿no? La piedra del sol o calendario azteca. De una vez les aclaro que obviamente esto no funcionaba como un calendario, ¿no? Lo que pasa es que los primeros estudiosos, como León y Gama, se refirieron a ella como el almanaque de los indios, porque tenía precisamente elementos relacionados con, digamos, con los soles, con la cosmogonía y con los días, como vamos a ver. Bueno, ahí tienen ustedes esta pieza, y como ven, acuérdense que es una pieza que mide más o menos 3 metros con 60 centímetros de diámetro, ¿no? Y en el centro tenemos la presencia del dios solar, de Tonatiuh, ¿no? Pero en los 4 cuadretes que ustedes pueden observar, que están allí a los lados del dios solar, o sea, en estos, ¿verdad? Aquí, el de arriba, estos 4, vemos que allí están representados precisamente las edades o soles, las 4 edades o soles por las que se había pasado, ¿no? Por cierto, que ahorita que volvemos a eso, pero vean ustedes cómo en realidad era que estaba decorado, pintado el calendario, o sea, que tenía colores ígneos fundamentalmente, el amarillo y el rojo, formando parte de su composición, ¿no? Esto es muy importante porque si ustedes la ven hoy, como la vimos en la foto anterior, pues se ve una piedra tono gris, ya perdió su color, pero en el año 2000 se pudo hacer un análisis muy detallado hasta en las porosidades de la piedra para poder tomar los colores de que estaba realmente decorado el llamado calendario. Bueno, decíamos que en medio, ahí lo tienen, está Tonatiuh, ¿verdad? Y los 4 cuadretes en los que podemos observar los soles. Es decir, podemos ver arriba a la izquierda tenemos Ejecatl, es el 4 Ejecatl, que es uno de estos soles que va a tener, digamos, su función, como vamos a ver a continuación cada uno de ellos. Vamos aquí a empezar con el sol de Jaguar, que está arriba a la derecha, ahí lo tenemos, ¿verdad? En donde se dice que el hombre fue creado todavía imperfectamente, se le trata de dotar de un alimento, como habíamos dicho, pero no funciona. Entonces viene un cataclismo, los hombres son devorados por jaguares, ¿verdad? Y desaparece ese intento de los dioses. Entonces viene la oportunidad del otro dios, eran Tezcatlipoca y Quetzalcóatl alternándose. El otro dios, entonces, va ahora sí a crear el sol de viento. Vemos allí el rostro de Hecatl Quetzalcóatl, ¿verdad? El 4 viento, el 4 Ejecatl, en el cual igualmente viene el intento, se trata de hacer nuevamente al hombre, pero tampoco va a funcionar, y entonces vienen grandes vendavales, viento que arrasa y acaba con aquel intento. Después tenemos el sol de lluvia de fuego, el cual, digamos, ese intento va a la vez también a fracasar. Dicen que cae fuego, arrasa con todo, acaba con aquella, digamos, humanidad que se estaba tratando de crear y demás, ¿no? Y después el sol de agua. Es el 4 intento en el cual este sol de agua va a ocurrir exactamente igual. Hay una gran inundación,
acaban con el hombre, acaban con todo, los hombres se convierten en peces, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es necesario crear al quinto sol, al hombre definitivo, al hombre ya como somos actualmente, ¿no? Entonces es cuando los dioses se convocan en Teotihuacán y tratan precisamente de, establecer allí, digamos, al género humano y el alimento que los va a sustentar. Entonces los dioses se reúnen y, si recuerdan ustedes esa leyenda, hacen una gran pira, un fuego allí, e invitan sobre todo a dos dioses a que el primero que se atreva, que se arroje a la hoguera para que se convierta en sol, en quinto sol. Y uno de los dioses es orgulloso, bello, en fin, Tecusistecatl, y pues dice yo me quiero convertir en sol, y el otro es uno todo amolado, enfermo, Nanahuatzin, ¿verdad?, lleno de pústulas, en fin, y los dioses dicen, oye, también tú, Nanahuatzin, pues anímate en un momento dado, ¿no? Bueno, llega lo de la pira, que ella está crepitando ahí el fuego, ¿verdad?, y los dioses dicen, muy bien, adelante, a ver, primero Tecusistecatl, el orgulloso, ¿no?, aviéntate, te damos la oportunidad. Entonces aquel se acerca y a la mera hora duda, le da temor, en pocas palabras, le sacatea, maestros, y entonces se echa para atrás y los dioses dicen, bueno, ¿qué pasó? Bueno, Nanahuatzin, tienes tu oportunidad, total que no tienes mucho que perder, pues estás regacho ahí todo. Bueno, entonces Nanahuatzin se acerca y se arroja, luego empieza ahí a crepitar aquello y empieza a surgir el sol, ¿no? Vean aquí algo muy interesante, el sol, que es elemento en general para las culturas antiguas y yo creo que también para las actuales, es elemento fundamental de energía, de vida, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, en el mundo prehispánico es un dios enfermo el que se convierte en sol, Nanahuatzin. Y lo vemos en otros mitos, como ahorita voy a relatarles también. O sea, es un dios enfermo. O sea, la enfermedad para ellos tenía otra concepción muy diferente a la nuestra, que lo vemos como algo negativo, ¿no? Para ellos tenía otra concepción a grado tal que el sol proviene de un dios enfermo. Bueno, entonces ya surge pues este elemento y vamos pues a ver cómo la piedra del sol, en definitiva, lo que nos está mostrando es la aprehensión del tiempo por los mexicas. Es una piedra realmente impresionante, es decir, voy a regresar para que vean nada más rápidamente lo del principio, en donde está entera, ¿no? Bueno, les voy a decir que me gusta más esta, ¿eh? Bueno, allí ven que, por ejemplo, el círculo que rodea inmediatamente el rostro de Tonatio del sol y los cuadretes, ¿verdad?, es el símbolo de los días. Acuérdense que ellos tenían 18 meses de 20 días. Entonces ustedes ven unos cuadritos que se tienen que leer de arriba hacia la izquierda, y allí vemos precisamente cómo va Zipactli, Ejecatl, Cali, Cuespalin, Coal, Miquistli, Mazal, Tochtli, o sea, todos los días, y al conformarse estos 20 días nos está dando un mes, ¿no? Luego vemos el sol con los rayos, ven ustedes esos piquitos que se notan ahí. Bueno, entonces vean aquí, ¿no? Empieza a leerse aquí el Zipactli, que es el primer día, Ejecatl, Cali, Cuespalin, etcétera. Entonces todo esto hace los 20 días, por lo tanto un mes, ¿no? Luego vemos los rayos solares, aquí, vean ustedes cómo, ¿sí sale? Sí. Están conformando el sol. Y en la extremidad, vean ustedes las dos serpientes de fuego, ¿verdad?, que van trasladando al sol por el firmamento, según crónicas que así lo relatan, ¿no? Hay una fecha aquí arriba, que es el 13 Acatl, el cual, al parecer, hay allí una cosa, hay quienes piensan que puede ser la fecha en que se labra esta piedra, por lo tanto sería obra de Axayácatl, y otra que es, como relatan unos viejos anales de Cuautitlán, es el año en que surge el quinto sol, ¿no?
Entonces, pues, vemos que en realidad no es simplemente una piedra así, sino que tiene toda la, como decía yo, la aprehensión del tiempo de ellos. Es una cosa impresionante que en esta piedra, en este círculo, lograron reunir todas sus edades cosmológicas, toda su concepción del tiempo, sus meses, etcétera, etcétera. Pero, insisto, no funcionaba como un calendario como estamos nosotros acostumbrados actualmente. Bueno, ahora, todo esto, claro, gracias a ese hallazgo en pleno zócalo de la Ciudad de México, ¿verdad?, que empieza a darnos su fruto. Ahora tenemos otro mito, el nacimiento de Huitzilopochtli. Huitzilopochtli es el sol, otra vez, ¿no? Y hay un mito que nos relata cómo la Coatlicue, precisamente esta diosa que hemos visto, que apareció, aquí la tenemos con su falda de serpiente, que es lo que le da nombre, va a parir a Huitzilopochtli. Se relata en este mito cómo Huitzilopochtli, el sol, está enfermo. Se nos dice tenía un pie enjuto. Vean ustedes, ya se me perdió esto, aquí está. Vean ustedes, un pie más delgado, un pie enjuto, así dice. Y este individuo, Huitzilopochtli, dios solar y de la guerra, va a nacer de la tierra de Coatlicue para combatir. Entonces, vamos a verlo en la siguiente lámina del Florentino, cómo está él, con su escudo, con su arma, que es la Xiuhcoatl, la serpiente de fuego. ¿Qué es la serpiente de fuego? Es el rayo matutino que dispersa las tinieblas de la noche. O sea, entonces él está armado con, digamos, con ese rayo solar, ¿verdad? Y con él va a arremeter en contra de sus hermanos, según nos relata el mito, y Coyolxauhqui, otra deidad, era hija también de la Coatlicue. Ahorita les explico todo este lío de faldas, bueno, de faldas de serpiente, porque la Coatlicue había tenido antes hijos, entre ellos a Coyolxauhqui, que es la que vemos luego muerta aquí, ¿verdad?, a Coyolxauhqui y los 400 surianos, los 400 del sur. 400 quiere decir miles, así como nosotros decimos, ¿cuánta gente fue? No, hombre, fueron miles, así 400 miles, ¿no? Entonces, vemos pues que ella queda embarazada por, dice el mito, que por una pluma, en que ella llega a esa pluma blanca, la toma, la guarda en su seno y queda embarazada, en el cerro de Coatepec, allí habitaba ella. Y entonces relata estos mitos que en un momento dado su hija Coyolxauhqui y los 400 surianos, sus hermanos, van a indignarse porque consideran que es una afrenta ese embarazo misterioso con una pluma, o sea que no se creyeron lo de la plumita. Y entonces van a atacarla, van a querer matar a Coatlicue, a su madre, por esa afrenta. Y se arman, como pueden ver aquí, están armados, ¿verdad? Y van hacia el cerro de Coatepec, comandados por su hermana Coyolxauhqui, para matar a Coatlicue. Pero Huitzilopochtli es el que está en el vientre, es el que ha sido engendrado por aquella pluma, y le dice a su mamá, ¿no?, tú no te preocupes, yo te voy a defender, nomás avísenme por dónde vienen mis medio hermanos o lo que fuera, para que yo nazca. Entonces nace para el combate, nace, ataca a sus hermanos, los dispersa y en un momento dado captura a Coyolxauhqui, la decapita, dice el mito, y arroja el cuerpo por la ladera del cerro de Coatepec, el cual vemos aquí, Coatl, serpiente, cerro, Tepetl, cerro, ¿no? La decapita, su cabeza queda en la ladera y su cuerpo desmembrado cae aquí. Entonces, es el triunfo solar sobre Coyolxauhqui, que es una representación lunar, o sea, la noche contra el día. Triunfa el día en base a la presencia del sol Huitzilopochtli, ¿verdad? Y aquí lo vemos en otra representación en el Borbónico, con el arma, con la Xiuhcoatl, la serpiente de fuego, la serpiente encendida, ¿verdad? Y aquí vemos a la madre, todos los protagonistas, la Coatlicue con su falda de serpiente, aquí colocada, ¿verdad? Vean lo que yo les decía al principio, aquí vemos cómo está decapitada, está cercenado y surgen
las dos serpientes en forma de sangre. Hay muchas representaciones en que vemos al decapitado y serpientes que surgen señalando la sangre, ¿no? Entonces, esta diosa, por cierto, tiene abajo, creo que traigo eso, abajo tiene la representación de Tlaltecutli, del Señor de la Tierra, vean, con su rostro aquí, sus grandes colmillos, con unos colmillos muy afilados, sus manos levantadas y sus piernas abiertas, noten esto, en posición de parto. Luego vamos a ver la importancia que esto tiene, ¿no? Entonces, pues, aquí está ahora arqueológicamente la representación de esta diosa. Es la que se encontró en 1978 frente al Templo Mayor, cuando empezamos las excavaciones en ese año. Aquí podemos observar cómo está decapitada, ¿verdad? La cabeza separada, con su penacho guerrero, etcétera. Acuérdense que muere en un combate. Se le llega a desmembrar aquí, ¿verdad?, las extremidades a grado tal que surge, por ejemplo, la cabeza femoral del fémur, aquí, en estas partes. La sangre emana de las heridas, vean esto aquí, ¿no? Acá igual, por ejemplo, en el muslo, sangran. Y trae su cinturón con un adorno de cráneo atrás que es muy relacionado con deidades terrestres o del inframundo, ¿no? Por cierto, que al igual que la piedra solar, recientemente se pudo hacer ya un estudio más detallado de la pieza y saber cuáles eran sus colores originales. Aquí la tienen, tal como se pudo ver que estaba pintada. Los colores todos son de origen mineral, ¿no? Antes de que me adelante. Entonces, pues, vemos cómo estos hallazgos que se han venido dando a lo largo del tiempo, desde el siglo XVIII hasta el siglo XX, pues han tenido una repercusión y han permitido penetrar cada vez más en el pensamiento de ellos, ¿no? Ahora bien, viene un último hallazgo. Resulta que las damas aquí en estos hallazgos tienen el papel predominante. Imagínense, la Coatlicue, luego Coyolxauhqui y ahora Tlaltecutli, ¿no? La cual también va acompañada de otro mito. Resulta que el día 2 de octubre de 2006, o sea, para un arqueólogo eso es a la vuelta de la esquina, ¿verdad, mi querido Juan? 2006, pues ocurrió ahorita, ¿verdad?, digamos. Se realizó un hallazgo frente al Templo Mayor impresionante. El hallazgo lo hizo el programa de arqueología urbana. Es un programa que yo había derivado del proyecto Templo Mayor, precisamente para conocer todo el perímetro de lo que había sido la gran plaza central de Tenochtitlan. Entonces, estábamos excavando allí con los miembros de este programa de la arqueología urbana, el PAU, ¿verdad?, cuando de repente encontraron en el llamado predio de las Ajaracas, aquí había un edificio que se conocía con ese nombre de las Ajaracas por los adornos que tenía, arabescos que tenía en su fachada. Esa casa fue derruida y por el arquitecto Mariscal, quien construyó en esa esquina algo y dejó parte de estas Ajaracas, o sea que lo que había allí ya era un edificio moderno. Es aquel predio frente al Templo Mayor, atrás de la catedral, en donde se quería hacer, por cierto, la casa de gobierno del DF, ¿se acuerdan? Bueno, pues resulta que ya habíamos encontrado ahí con antelación, vean, toda una escalinata de la sexta etapa constructiva del Templo Mayor, con las losas aquí de lo que era la gran plaza principal de Tenochtitlan. Pues frente al Templo Mayor, de repente, ese 2 de octubre de 2006, aparece una enorme escultura que inmediatamente es identificada como Tlaltecutli. Aquí ven el momento en que, claro, los periodistas se enteraron y ya cayeron allí, desde luego, y aquí vemos cómo se encontró originalmente esta pieza, es decir, vemos que es una lápida muy delgada para el tamaño que va a tener aquí, ¿verdad? Y estaba, como ven, rota hacia adentro en 4 grandes tramos, ¿no?
Ven el rostro de la deidad, aquí una enorme cabeza, y inmediatamente empezó a llamar nuestra atención las características. Primero, era la pieza más grande azteca que se había encontrado. O sea, esto tenía o tiene 4 metros por lado por 3,57. Nada más imagínense el tamaño, 4 metros. Era más grande, como vamos a poder ver, que la piedra del Sol, que la Coatlicue, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí la vemos muy delgada para ese tamaño, o sea, tiene un promedio de 30 a 35 centímetros de grosor, que en una distancia de 4 metros, pues no es nada, ¿no? Era como una oblea, digamos, ¿no? Y lo que llamó nuestra atención es el magnífico trabajo de labrado en la piedra, el cual mostraba este rostro, vean ustedes. El rostro con una enorme boca exagerada, ahorita explicamos el porqué, que, bueno, tenía sus adornos en las mejillas, en las orejitas, aquí sus orejeras, sus grandes adornos, pero noten que aquí está su lengua, y está libando este elemento que ven ustedes aquí, que es sangre, es un chorro de sangre. Ahora sí, váyanse poniendo muy almejas para que van a ver al final cómo interpretamos esto. Entonces, recuerden bien pues que esto es un chorro de sangre que ella está sorbiendo y que proviene del centro de ella, del ombligo, de la matriz de la diosa, ¿no? Luego ven el pelo totalmente hirsuto allí, como corresponde a las deidades, como corresponde a Tlaltecutli. Tlaltecutli es la tierra, quiere decir señor, señora de la tierra. Entonces vemos cómo tiene sus grandes brazos levantados. ¿Se acuerdan la que mostré antes, que está abajo de la Coatlicue? Pues bueno, vean aquí sus brazos igualmente levantados y sus piernas en posición de parto. Vean aquí otra visual de la diosa. Quiero decirles que el pelo, una vez que se llegó a limpiar perfectamente, se encontró que es un rojo fuerte, con lo que estaba decorado, ¿verdad? Y bueno, aquí ven algunas características de la deidad, ¿no? Aquí vemos, fíjense, el ancho, ¿verdad?, mínimo de la piedra, el tallado y demás. Aquí vemos el rostro, uno de los brazos levantados en esta posición, pero algo que llamó la atención fue que en las coyunturas, tanto en rodillas como aquí en los codos y en las taloneras, tenía cráneos, es decir, aquí está la oquedad del ojo, la nariz, y ven los dientes aquí, la mandíbula aquí, ¿no? O sea, cráneos. Y en otras representaciones de Tlaltecutli, lo que veíamos en una especie de mascarón. Entonces llamó nuestra atención que hubiera este elemento de muerte, ¿no?, el cráneo, colocado en las coyunturas de la tierra, de la diosa terrestre. En una de las garras, que ahorita vamos a poder ver la pieza entera y les voy a ubicar esto, encontramos este glifo. Este glifo es el 10 conejo, ¿no? Es decir, tiene sus 10 círculos, aquí la cabecita del conejo, sus orejitas, ¿verdad?, su boca acá, está, digamos, viendo para abajo, el 10 conejo. Entonces empezamos a atar cabos. Bueno, 10 conejo, ¿qué es lo que significa?, ¿no? Inmediatamente encontramos, Leonardo López Luján y yo, que se hacía referencia al año 1502, que es el equivalente a 10 conejo. ¿Qué ocurrió en ese año? Pues ocurrió que murió Ahuizotl, uno de los tlatoanis mexicas, y en 1502, en ese mismo año, va a acceder al trono Moctezuma II, mi abuelito. Y entonces vemos pues que ocurrió un hecho importante: muere un tlatoani, muere el sol, porque se consideraba como tal, y nace un nuevo sol, sube al trono Moctezuma II, 1502, ¿no? Entonces esto ya empezó a intrigarnos, igual que los cráneos estos en las coyunturas, etcétera, etcétera. Vean ustedes el tallado, magnífico. Ahora la pieza pueden apreciarla perfectamente en el Museo del Templo Mayor,
y ya con sus colores, porque todavía en estas fotos no entraban los restauradores a limpiar con cuidado todo el polvito que tenía adherido de siglos, ¿verdad? Y empezó a salir el color, tiene el cuerpo amarillo, ahorita van a ver una reproducción de eso, ¿no? Pero un tallado magnífico, ¿no? Vean ustedes otro de los elementos, vean las garras, ¿verdad?, en las manos, afiladas, nada más que cada garra de estas, imagínense, es de este tamaño, es decir, por lo monumental de la figura. Aquí la tienen ahora sí que de cuerpo entero, ¿no? Vean ustedes sus características y vamos a resumir algunas de ellas. El rostro, como ven, con la enorme boca, el chorro de sangre que viene del centro. El centro se encontró desgraciadamente muy roto, ¿verdad? No se pudo recuperar otros pedazos, pero vean ustedes, díganle que no estoy, vean aquí las manos con las garras enormes, ¿verdad? Las piernas abiertas en posición de parto, como decíamos, los cráneos, vean, en las coyunturas, en las rodillas, en los codos, ¿no?, etcétera, su faldellín y demás, ¿no? Aquí tienen la comparación para que se den una idea en cuanto al tamaño. Aquí hay una escala humana, unos 70, digamos. Vean ustedes el tamaño de la figura, ¿no? Mayor que la Coyolxauhqui, que tenía, como dije, más o menos 3,25 en su diámetro mayor, y que la piedra solar, que tenía más o menos 3,60, ¿no? Vean ustedes el calibre de la figura. Ahora bien, aquí viene algo importante. Aquí están las losas del suelo de la plaza, de esa etapa 6 que corresponde a Huizotl, ¿verdad? Y la figura, tal como se encontró, quebrada, de ahí hubo que trasladarla al Museo del Templo Mayor, ¿no? Una vez que se pudo mover y se pasó al templo, se excavó ahí y han venido saliendo una cantidad de materiales y de ofrendas impresionante. Nada más les digo que los biólogos han detectado, por ejemplo, 1000 ejemplares, un poquito más, de un tipo, de una especie de caracol, ¿no?, X. Han detectado hasta 1000 y pico de, digamos, de esos elementos colocados, porque son varias ofrendas que se han encontrado. Obviamente, material de oro, de madera, animales, hay un bestiario ahí impresionante, hay felinos, hay jaguares, lobos, águilas. En un momento dado, en una de las ofrendas, salieron 13 águilas superpuestas, los huesos sobrepuestos, viendo hacia el poniente. Y aquí vamos a empezar a entrar a la interpretación, que esto es muy importante, para que ustedes tengan una idea de lo que es esta figura. Aquí vemos, pues, los atributos que ya hemos mencionado, ¿verdad?, explicando allí qué es cada una de estas cosas. Ahora bien, ¿cuál era la función de esta diosa? Esta diosa era la devoradora, paridora de los cadáveres. Es decir, tiene una función dual. Ella, como tierra, era la encargada de que en el momento que se colocaba al individuo muerto, su bulto mortuorio, y se enterraba, ella empezaba a hacer su labor de comerse el cuerpo, como dicen algunos cantos a los dioses, el cuerpo y la sangre de los individuos, ¿no? Entonces ella iba a empezar a devorar el cuerpo, simplemente una observación natural de cómo el cuerpo, cuando se entierra, pues es para ellos comido por la tierra, por Tlaltecutli, ¿no? Y van a pasar 4 años en que ya va un poco más, en que ya va a quedar el cuerpo con apariencia esquelética, ¿no? Entonces, 4 años más o menos es lo que dura esa, digamos, ese comerse a los individuos muertos, ¿verdad?, para que ya adquieran su carácter esquelético. Y entonces yo encontré lo siguiente, que 4 años es lo que dura el viaje de algunos individuos que morían de determinada forma para ir al Mictlán, al lugar de los muertos. Es decir, claro, son 4 años en los cuales el cuerpo está siendo comido por la diosa misma, ¿no? Pero aquí viene esta dualidad vida-muerte impresionante. Ella, a la vez que se traga los cadáveres,
va a parir las esencias de ellos, la teyolía, la esencia, ¿verdad? Para que vaya, lo va a parir para que vaya al lugar que le está destinado según la forma en que murió. Recuerden ustedes que los que morían en guerra, en combate, iban a ir a acompañar al sol. Los que morían en relación al agua iban a ir al Tlalocan, los que morían de cualquier otro tipo de muerte iban a ir al Mictlán, ¿no? El lugar de los muertos, etc. Entonces ella paría la esencia para que pudiera ir a cualquiera de los lugares que le estaba destinado conforme a la manera en que moría, ¿no? Ahora bien, hasta allí ya tenemos la función de la diosa y algo muy importante, su orientación, ¿no? La encontramos con su cabeza viendo al oriente, al poniente, donde cae el sol, y sus piernas en posición de parto viendo hacia el oriente. Pongo énfasis en eso por lo que voy a continuar dentro de un rato. Vemos representaciones en otras lápidas aztecas, por ejemplo, de Tlaltecutli, véanlo aquí, con los colmillos muy grandes, ¿verdad?, en amarillo, sus ojitos aquí y su boca, aquí están sus dientes. Vean ustedes cómo en este caso son dos gobernantes mexicas, ¿verdad?, aztecas. Uno es Tizoc, aquí está su símbolo, y el otro es Ahuizotl, el que venimos refiriendo, y vemos cómo están punzándose la oreja y la cabeza, en fin, aquí con la mano detienen el punzón, ¿verdad? Y la sangre emana, pero vean lo que hace esta sangre. Es el mismo símbolo que habíamos visto en la boca de la diosa, que va a parar a la boca de Tlaltecutli. O sea, como dicen algunos cantos, se alimentaba con la sangre y la carne de los guerreros muertos. En este caso es un autosacrificio, ¿verdad?, en el cual también la sangre iba a parar a la diosa misma, ¿no? Bueno, son varias representaciones de Tlaltecutli, conocemos como 40 de ellas. En todas, como ven, pues tiene sus piernas en la misma posición, abiertas, en fin, ¿no? Ahora bien, ¿dónde se encontró esta pieza? Aquí tienen una reproducción del Templo Mayor. La pieza se encontró precisamente frente al Templo Mayor, como ya lo señalábamos, y más o menos en esta parte, en el B aquí. Y aquí igual tenemos en otro plano del siglo XVI de Sahagún, de los primeros memoriales de Sahagún, vemos el Templo Mayor y frente a él vemos también un adoratorio en esta parte, aquí, con la letra B, ¿verdad?, con un personaje, una especie de sacerdote con un sahumador en la mano. Quiero decirles que cerca de la diosa se encontraron más de 30 sahumadores de barro, de una belleza, están policromados, muy bellos, se van a exhibir el próximo año en el Templo Mayor, ¿no? Pero vean cómo todo va tomando, digamos, forma y demás. Ahora bien, los tlatoani, cuando morían, los gobernantes, eran incinerados, igual que los guerreros. O sea, era el gran jefe, era el gran guerrero, era el gran sol, y entonces se les incineraba, ¿no? Aquí vemos una imagen en que un tlatoani, vean ustedes, está siendo incinerado, está ya muerto, como pueden ver su rostro, tiene su copili, su símbolo de tlatoani y los leños con el cual se va a quemar, ¿no? Entonces se les quemaba y por lo general se colocaba en alguna urna, alguna cosa, estos restos. Lo que pensamos es que esta enorme escultura es la lápida mortuoria de Ahuizotl. Es decir, que al morir Ahuizotl se le debió de incinerar, como era el ritual correspondiente, y sus cenizas o sus restos óseos muy quemados, muy calcinados, colocados en alguna vasija, ¿verdad?, y colocada en relación a Tlaltecutli. Y que Tlaltecutli, por eso trae la fecha que mencionábamos, el año 10 Conejo, que era el año 1502, que es la fecha en que él muere, ¿no? Entonces esta lápida debió de haberla mandado a hacer Moctezuma II
en honor del Tlatoani muerto, ¿no? Entonces manda hacer esta losa Moctezuma para que se le ponga y queden ahí ya cubiertos todas las ofrendas, las cosas y demás, ¿no? Entonces, aquí vemos, insistiendo en el carácter de Tlaltecutli, vean aquí otra representación de él, de esta diosa, con la gran boca abierta, los colmillos aquí, sus ojitos acá, y otra vez con la misma posición en los brazos, también en las piernas, aquí no alcanzamos a ver, pero cómo está tragándose un bulto mortuorio, cumpliendo la función que habíamos comentado, ¿no? La de devoradora, precisamente, de los cadáveres. No solo eso, sino que era devoradora cada tarde del sol. ¿Qué veían ellos? Que el sol caía por el poniente, ¿verdad? Y por lo tanto se metía en la tierra, o sea, la tierra se lo tragaba, Tlaltecutli se lo tragaba. Y eso lo vemos representado aquí en el Borbónico, en donde en el códice, en donde precisamente vemos el sol, aquí, Atonatiuh, con colores ígneos, como pueden observar, con el bulto mortuorio, vean esto blanco con sus sogas, con lo que amarraban este bulto, y vean abajo el rostro de Tlaltecutli con las fauces abiertas, los dientes, los colmillos, sus ojitos otra vez por aquí, ¿verdad? Que se está tragando el sol, cosa que hace cada tarde, ¿no? Y se traga el sol, pero lo va a parir cada día también por el oriente. Entonces, es un círculo, digamos, se traga el sol, pasa a la matriz y es parido y vuelve a surgir el sol cada día por el oriente, ¿no? Entonces, Huitzilopochtli, que es el sol, hace eso, es devorado, surge nuevamente por el oriente, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora bien, veamos ya finalmente qué es lo que ocurre. En otro códice, el Telleriano Remensis, vemos allí el año 1502, precisamente, ¿verdad?, el equivalente de 10 conejo, ¿no? Vemos el símbolo de Aguizotl aquí representado con el bulto mortuorio. Ha muerto el Tlatoani, se le hace su bulto, ¿verdad? Posteriormente, como decíamos, se le va a quemar, a cremar, etcétera, ¿no? Pero viene la figura aquí unida, la figura de Moctezuma II, con vida, claro, está vivo, ¿verdad? El rostro, el copili, ¿verdad? Aquí no alcanzamos a ver, pero dice Moctezuma, y vemos cómo es la sucesión en el trono. Aguizotl aquí, Moctezuma acá. Entonces, ¿qué es lo que estamos encontrando y que seguimos excavando hasta el día de hoy, debajo de la lápida? Es precisamente por la ubicación de la diosa, es como ella se ha tragado al sol Aguizotl, ¿verdad? Al morir pasa y va a ser parido por, ahora ya en la figura de Moctezuma II, ¿no? Entonces, pues, resumiendo, lo que pensamos que se está encontrando es precisamente la lápida mortuoria de Aguizotl y que esperamos que en algún momento salga. No ha salido hasta ahorita ningún signo que nos indique que una olla pudiera tener los restos. Imagínense, son restos quemados, cenizas, pues es medio difícil, pero hasta el momento no ha salido algo. Lo que sí puedo asegurarles es que las ofrendas que han estado saliendo tienen mucha similitud con las que encontramos en el Templo Mayor, propiamente dicho, pero también son diferentes en muchos aspectos. O sea, sí creemos que vamos por buen camino pensando que esta lápida frente al Templo Mayor está o es la que corresponde a uno o varios tlatoanis enterrados, porque también hay fuentes históricas de Sosomoc, etcétera, en las que se dice que enterraban a los tlatoanis frente al Templo Mayor, precisamente. Entonces, y hasta dan los nombres, dice, allí fueron colocados Axayaca, Aguizotl, etcétera. Entonces, creemos que estamos ante la posible presencia de una tumba real que guarda en un momento dado los restos, las cenizas de uno
de los grandes gobernantes mexicas, sino que de varios de ellos, como Axayácatl, etcétera, ¿no? Entonces, pues, como ustedes ven, en base a estas tres grandes piedras, estos tres grandes monolitos, no solo es que salga el objeto, que en sí puede ser una maravilla, un tallado impresionante, etcétera, sino tratar de penetrar en qué es la razón por la que ellos hicieron estas figuras, ¿no? Y entonces, pues, como ven, en las tres hay una explicación que nos dice qué fueron, cuál fue su utilización, qué representan y cuál es su simbolismo. Señores, 1 hora exacta, muchas gracias.